Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una visión de la historia francamente fascinante. Vamos a hablar de los grandes ciclos que parecen marcar el ascenso y, bueno, también la caída de las naciones, de los órdenes mundiales. Exacto. Y nos vamos a basar en el trabajo de Rey Dalio, sobre todo en las ideas de su libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Eso es. La meta de hoy es intentar desgranar por qué suben y bajan los imperios, según este análisis, claro, y ver si esos patrones históricos nos dicen algo útil para hoy, para el futuro. La idea es aprender del pasado. Y curiosamente, todo arranca para Dalio con una experiencia personal, una sorpresa que se llevó en 1971. Justo. ¿Qué fue lo que pasó en el 71 que le hizo, digamos, replantearse cómo funcionaba el mundo? Pues mira, en el 71, Dalio era muy joven, trabajaba en la Bolsa de Nueva York y vio en directo, bueno, en televisión, cómo el presidente Nixon anunciaba algo gordo, ¿El qué exactamente? que Estados Unidos suspendía la convertibilidad del dólar en oro. O sea, que el gobierno dejaba de garantizar el cambio de dólares por una cantidad fija de oro. Vaya. La razón de fondo, bueno, era que Estados Unidos había impreso muchísimos dólares, más de los que podía respaldar con el oro que tenía. Gastaban más de lo que ingresaba. Claro, la guerra de Vietnam, programas sociales, eso cuesta dinero. Exacto. Y bueno, Nixon lo vendió como algo temporal para proteger al dólar de especuladores y tal. La típica diplomacia, ¿no? Sí, pero la realidad es que ese día se rompió el último lazo formal entre el dólar y el oro. Y claro, Dalio, como casi todo el mundo en Wall Street, esperaba lo peor para el día siguiente, un lunes negro. Un desplome, lógico. Si quitas el respaldo, Pues no. Y aquí viene lo bueno. Al día siguiente, la bolsa no solo no se hundió, sino que subió. Y mucho. Casi un 25%. un 25%. Pero, ¿cómo? No tiene sentido, ¿no? Quitas el respaldo y sube. Dalio se quedó igual de perplejo. No cuadraba con nada de lo que le habían enseñado. Así que se puso a investigar. Ah, amigo, la curiosidad. Y... Pues se puso a mirar libros de historia económica. A ver si eso había pasado antes. ¿Y bingo? ¿Encontró algo? Sí, un precedente clavado. En 1933. En la Gran Depresión. Justo. Roosevelt. El país se estaba quedando sin oro para respaldar los dólares. Una situación parecida. Y Roosevelt, de facto, también rompió ese vínculo del dólar con el oro. ¿Y qué pasó en la bolsa aquella vez? Pues lo mismo. Subidas importantes. Increíble. O sea, que había un patrón. No era una cosa rara del 71. Exacto. Y de ahí sacó una lección, un principio que es clave en su pensamiento. ¿Cuál? Que cuando los bancos centrales crean mucho dinero y crédito, bueno, o facilitan su creación como al quitar el ancla del oro, el valor de ese dinero, del papel moneda, tiende a bajar. Lógico. Pero, a la vez, el valor de ciertos activos, acciones, oro, materias primas, tiende a subir. Y Dalio dice que esto se ha visto más veces, de forma muy clara en 2008 con la crisis financiera y en 2020 con la pandemia. Mucha impresión de dinero. Y los mercados subiendo. Sí, lo recuerdo. Es contraintuitivo, pero el patrón está ahí. Totalmente. Y esta primera conclusión le llevó a otra idea todavía más grande, la que vertebra todo su estudio de los ciclos. ¿Qué sería? Que para entender lo que puede pasar, tienes que entender lo que ha pasado antes. La historia no es solo un cuento, es un manual de instrucciones, digamos, de causas y efectos que se repiten. Entendido. Vale, pues si te parece, saltamos a tiempos más recientes, porque Dalio cuenta que hubo 3 fenómenos gordos, muy grandes, que vio ocurrir a la vez en los últimos años, cosas que no había visto juntas en toda su carrera. Y eso fue lo que le empujó a estudiar 500 años de historia. Sí, son como 3 grandes alarmas que sonaron juntas para él. ¿Cuáles son? A ver. La primera, países superendeudados, con deudas públicas enormes, y a la vez, tipos de interés por los suelos, a cero o negativos. Lo que obliga a los bancos centrales a tirar de imprenta, ¿no? Si no pueden bajar más los tipos. Exacto. Imprimir dinero a mansalva se convierte casi en la única herramienta. Esa es la primera señal. Vale. ¿La segunda? Grandes conflictos dentro de los países, una polarización social y política brutal. ¿Por qué? Alimentada, según él, por brechas enormes de riqueza, pero también de valores, de cómo ve la gente el mundo.
Y un síntoma claro es el auge del populismo. De izquierdas y de derechas, menciona. Sí, populismos que canalizan esa frustración. Unos pidiendo más redistribución, otros queriendo defender, digamos, lo existente, pero ambos reflejan esa tensión interna. Entendido. Deuda y tipos a cero, polarización interna. ¿Y la tercera? El conflicto externo, la tensión creciente entre potencias, concretamente entre la que está ahora arriba, Estados Unidos, y una que viene subiendo muy fuerte, que es China. Uf. Deuda masiva, división interna y choque de potencias. La verdad es que suena preocupante. Lo es. Pero lo más importante para Dalio no es solo que estas tres cosas pasen, sino que pasen a la vez. Y eso es raro. Él dice que esta combinación específica no es nueva, que ya ha ocurrido antes, y que la última vez que se vio esta misma mezcla, de forma tan clara, fue en el periodo de 1930 a 1945. Justo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y su estudio le dice que cuando estos tres factores confluyen así, casi siempre vienen cambios muy gordos. Cambios en el orden establecido. Has dicho orden. ¿Qué entiende Dalio por orden? Para aclararlo. Buena pregunta. Se refiere a los sistemas que organizan cómo funcionamos. Hay un orden interno, que es el de cada país, sus leyes, su constitución, cómo se gobierna. Piensa la constitución de Ewe en 1789, o en cambios radicales como la Revolución Rusa de 1917 o la China de 1949. Cambios de sistema interno. Vale. ¿Y el otro orden? El orden mundial, que son las reglas del juego entre países. ¿Quién manda? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué tratados hay? El orden mundial actual, por ejemplo, nació después de la Segunda Guerra Mundial. El liderado por Estados Unidos. Eso es, con la ONU, el FMI, el Banco Mundial y con el dólar como la moneda principal para todo, algo que se fijó en Bretton Woods en 1944. Entendido. Orden interno y orden mundial. Y Dalio dice que estas tres señales, deuda, división, conflicto externo, suelen preceder a cambios en estos órdenes. Precisamente. Y para entender cómo ocurren esos cambios, propone su modelo del gran ciclo. ¿Y cómo lo construyó? ¿Qué miró? Pues analizó la historia de los que él considera los imperios más importantes de los últimos 500 años. El neerlandés, el británico, el estadounidense, el chino, pero también España, Francia, Alemania, India, Japón, Rusia, el Imperio Otomano. Un montón. Vaya trabajazo. ¿Y qué patrón vio? Bueno, aunque estudió muchos, se centra sobre todo en 4 para ilustrar el patrón: Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y China. Y lo que ve es que parece haber ciclos de auge y caída. ¿De cuánto tiempo? De media unos 250 años. Y entre que uno cae y el siguiente se consolida, suele haber una fase de transición de unos 10 o 20 años. ¿Y cómo son esas transiciones? Pues suelen ser bastante moviditas, conflictivas, porque la potencia que está arriba no suele querer ceder el trono sin más. Hay lucha. Lógico. Ahora, para comparar imperios y ver si suben o bajan, necesita medir su poder. ¿Cómo lo hace? Mencionaste unas métricas antes. Sí, usa 8 indicadores clave que intenta seguir a lo largo del tiempo. Son como las constantes vitales de un imperio. A ver, ¿cuáles son? Podemos agruparlas. Primero, la base, la educación. Luego, la capacidad de innovación y tecnología. Vale, cerebro y músculo innovador. Eso. Luego, la economía pura y dura. La competitividad en los mercados, el tamaño de la producción económica, el PIB, vamos. ¿Y qué parte del comercio mundial controlan? Músculo económico. Llevamos 5. Sexto, el poder militar. Séptimo, el poder financiero, la importancia de su centro financiero, sus bolsas, sus bancos. Y octavo, y muy importante, la fuerza de su moneda como reserva mundial. Educación, innovación, competitividad, PIB, comercio, ejército, finanzas y moneda. Completo. Sí, es una visión bastante integral del poder. Y promediando estas 8 métricas obtiene como una puntuación, un índice de poder general. Que le permite ver la curva, si un imperio sube o baja en comparación con otros. Exactamente. Y lo interesante es que ve una secuencia bastante lógica. Una buena educación suele llevar a más innovación.
Eso mejora la competitividad y aumenta el comercio, lo que a su vez desarrolla un centro financiero fuerte y al final puede hacer que tu moneda sea la moneda de reserva. Y la caída, imagino, sigue el camino inverso. A menudo sí. Empiezas a perder competitividad, cae el comercio, el centro financiero pierde fuelle. Fascinante. Pues si te parece, vamos a meternos en las fases de ese ciclo típico. Empecemos por el principio, la fase 1, el auge. ¿Cómo empieza un imperio a subir? Normalmente arranca después de una gran guerra, un conflicto que deja claro quién es el nuevo jefe y establece un nuevo orden. Como el líder es indiscutible, suele haber un tiempo de paz y prosperidad. Nadie le tose. ¿Y qué hace falta para que ese auge sea sólido? Varias cosas. Un liderazgo fuerte, que una al país y cree sistemas eficientes. Que piense en quién vendrá después, la sucesión. Y clave, una buena educación. Pero no solo de conocimientos, también de carácter, de civismo, de ética, de trabajo. Valores, además de saber hacer cosas. Exacto. Y en lo económico es vital pasar de vender materias primas a liderar la tecnología. Dalio pone el ejemplo de los neerlandeses. ¿Qué hicieron? Inventaron barcos súper eficientes para comerciar por todo el mundo y sentaron las bases del capitalismo moderno, con la bolsa y las grandes compañías comerciales. La Compañía de las Indias Orientales, por ejemplo. Esa misma. También es importante estar abierto a ideas de fuera, ser muy competitivo para ganar cuota mundial y tener un ejército que proteja tus rutas y tus intereses. Y mencionaste las finanzas, desarrollar mercados de capitales. Fundamental. La primera bolsa de valores en Ámsterdam. Y algo que Dalio recalca, la coordinación entre el gobierno, las empresas y el ejército. Pone de ejemplo esas compañías neerlandesas que eran casi estados, o el complejo militar industrial de Estados Unidos o el sistema chino actual. Una especie de equipo nacional funcionando a tope. Algo así, y todo este éxito culmina en un hito financiero clave. La moneda de reserva. Exacto. Cuando tu moneda, sea el florín neerlandés, la libra esterlina o el dólar, se convierte en la que todo el mundo usa y quiere guardar, eso te da un poder enorme. El privilegio exorbitante lo llaman. Sí, puedes pedir prestado más fácil y más barato que nadie, porque todos necesitan tu moneda. Pero, irónicamente, ahí empieza a sembrarse la semilla del declive. Ese poder facilita endeudarse demasiado. Ah, interesante. Y eso nos lleva a la fase 2, la cima. El imperio está en lo más alto, pero empiezan los problemas. ¿Por culpa del éxito? En gran parte, sí. El país se vuelve caro, los salarios suben, producir allí es costoso, y claro, otros países que antes estaban por detrás han aprendido, han copiado la tecnología. Y producen más barato. Justo. Dalio cuenta cómo los astilleros británicos copiaron los diseños de los barcos neerlandeses, los mejoraron y los hacían más baratos. Y les quitaron el liderazgo. O sea, la competitividad empieza a bajar. ¿Y socialmente? ¿Qué pasa en la cima? Pues que la gente pueda acomodarse. Las generaciones que heredan la riqueza quizá no tienen el mismo empuje, la misma disciplina que los que levantaron el imperio. ¿Los hijos de papá, que se dice a veces? Bueno, puede haber algo de eso, más interés por el lujo, el ocio, quizás cierta decadencia en los valores de esfuerzo o de civismo, y en lo económico la sensación de que los buenos tiempos no acabarán nunca. Lleva a la especulación. Burbujas. Exacto. Burbujas de activos, a menudo comprados con dinero prestado, con deuda, creyendo que todo seguirá subiendo. ¿Y las tensiones internas que mencionaste antes se notan más aquí? Muchísimo más. Las diferencias entre ricos y pobres suelen aumentar. Los que más tienen usan su influencia para mantener sus ventajas. Mejor educación para sus hijos, leyes fiscales favorables. Lo que genera resquemor abajo. Claro. Resentimiento, polarización entre los de arriba y los de abajo. Y aquí vuelve a jugar el privilegio exorbitante. Como tu moneda es la reserva mundial, te es muy fácil endeudarte. No solo el gobierno, también la gente, las empresas. Y muchas veces pides prestado a extranjeros. A otros países. Sí, a países que quizás son más pobres, pero ahorran más. Dalio cita cómo EU lleva décadas pidiendo prestado a China, o como el Reino Unido se endeudaba con sus colonias,
o los Países Bajos en su día. Vaya, y mientras tanto, mantener el imperio cuesta cada vez más, ¿no? El ejército, la burocracia. Exacto. Los costes de mantener las bases militares por el mundo, las guerras, la administración, empiezan a pesar muchísimo. Pueden llegar a superar los ingresos que genera el propio imperio. Te sobreextiendes. Como les pasó a los británicos. O quizá a EUEU después del 11S, con tanto gasto militar. Son ejemplos que él menciona así. Y todo este cóctel, menos competitividad, más deuda, más división interna, más costes, prepara el terreno para la siguiente fase. La fase 3, el declive. Suena inevitable casi. ¿Qué es lo que lo dispara? Suele ser una combinación fatal. Una crisis económica interna, a menudo por el peso de la deuda, que se junta con las luchas internas ya muy fuertes y a veces con guerras externas muy costosas. Y es una caída rápida. Dalio dice que puede ser lenta al principio, pero el final puede ser muy abrupto. Estalla la burbuja, la deuda se vuelve impagable, llega una recesión gorda, el país ya no puede pedir prestado lo que necesita para seguir funcionando como antes. Y ahí llega el momento crítico, la elección. La elección horrible. ¿Qué haces con la deuda que no puedes pagar? O reconoces que no pagas, haces un default, un impago, lo que hunde la confianza, o le das a la máquina a imprimir billetes. Exacto. Creas dinero de la nada para pagar las facturas. Y según Dalio, la historia es tozuda. Casi siempre se elige imprimir dinero. Aunque sepas que eso tiene consecuencias. Gravísimas. Imprimir masivamente devalúa la moneda. El dinero vale menos. Y eso suele traer inflación, a veces muy alta. Se come el poder de compra de la gente, destruye los ahorros. ¿Ejemplos históricos de esto? Dalio menciona la crisis financiera neerlandesa después de perder la guerra con los británicos, o las devaluaciones de la libra después de las guerras mundiales, con el Reino Unido ahogado en deudas, o los ciclos más recientes de deuda y quantitative easing de la Reserva Federal en Estados Unidos, sobre todo desde los 90 y a lo bestia en 2008 y 2020. Vale, la economía se hunde, el dinero pierde valor. ¿Y la sociedad? La tensión interna que ya había. Se dispara. Los conflictos entre clases, la polarización política, el nosotros contra ellos, todo se vuelve extremo. Surgen populismos aún más radicales. Y los ricos intentando salvar lo suyo, imagino. Claro. Los gobiernos desesperados por dinero pueden subir mucho los impuestos a los más ricos, y estos, si ven el peligro, intentan sacar su dinero del país, fuga de capitales. Lo que debilita aún más la economía, un círculo vicioso. Totalmente. Y a veces los gobiernos intentan prohibir esa fuga, lo que crea aún más pánico. En medio de todo este caos, la productividad del país suele caer en picado. Dalio incluso sugiere que esto puede llevar a revoluciones o guerras civiles, ¿no? Para cambiar las cosas a la fuerza. Sí, lo plantea como un riesgo real en esta fase. Si no se logra gestionar la tensión sobre la riqueza y el poder de forma pacífica, puede acabar en una convulsión interna. A veces más ordenada, como el New Deal de Roosevelt, que fue un cambio drástico pero dentro del sistema. O a veces no tan ordenada. O a veces muy violenta, como las revoluciones francesa, rusa o china. Y claro, toda esta debilidad interna es como sangre para los tiburones. Los rivales externos. Exacto. Ven que el imperio está débil, dividido, y se envalentonan. Ven su oportunidad para desafiarlo, justo cuando el imperio menos puede permitirse defenderse. Otro círculo vicioso. Necesitas más dinero para defensa cuando menos tienes, y la división interna te impide actuar unido. ¿Y cómo acaba ese choque con el rival? Pues Dalio es bastante directo. Dice que si no hay un sistema internacional fuerte que funcione para resolver estas cosas pacíficamente, y en estas transiciones de poder a menudo no lo hay, pues se acaba resolviendo a la antigua. Con guerras, pruebas de fuerza. Sí, el imperio en declive tiene un dilema terrible. ¿Lucho, arriesgándome a perder y acelerar mi caída? ¿O me retiro, cedo terreno y parezco débil, lo que también acelera la caída? Complicado. Y el golpe final suele venir por el lado financiero, la confianza en la moneda. Así es. El ciclo se cierra cuando el mundo pierde la fe. La fe en que la moneda del imperio sigue siendo una buena reserva de valor, un medio fiable para comerciar. Y la fe en que pagará sus deudas. Cuando los inversores empiezan a vender masivamente los bonos y la moneda del imperio. Efectivamente. El colapso financiero se acelera. Le pasó al florín neerlandés. Le pasó, de forma más reciente y clara, a la libra esterlina. Después de la Segunda Guerra Mundial,
con la deuda británica por las nubes, perdió su lugar frente al dólar. Es tremendo pensar en la cantidad de monedas que han desaparecido. Dalio da un dato que da vértigo. De unas 750 monedas que han existido desde 1700, hoy quedan menos del 20%. Y todas las que sobreviven, sin excepción, han perdido muchísimo valor real con el tiempo. El dinero fiat tiende a perder valor. Uf, tremendo. Y en este esquema, ¿dónde coloca Dalio a Estados Unidos ahora mismo? ¿En qué fase? Bueno, él es cauto, pero claro. Señala que EU todavía no ha llegado al punto final, a esa venta masiva de dólares y bonos, a la pérdida total de confianza. Pero advierte muy claramente que muestra muchos síntomas clásicos de la fase de declive. La deuda altísima, la dependencia de la impresión de dinero del Banco Central, la polarización interna brutal que vemos y los conflictos crecientes con China. Las señales están ahí. Si el patrón está en claro, tan repetitivo, ¿significa que no hay nada que hacer? ¿Que el declive es inevitable una vez que empieza? Dalio dice que no necesariamente. Que estas fuerzas cíclicas son muy potentes, sí, y que el declive es una fase natural. Pero no es un destino escrito en piedra. ¿Se puede revertir? Es muy, muy difícil, dice, pero posible. Si un país es consciente de sus constantes vitales, de estos indicadores, y toma medidas a tiempo. Lo compara con la salud de una persona. Puedes tener malos análisis, pero si cambias de hábitos... Puedes mejorar el pronóstico, pues igual con un país. ¿Y cuáles serían esos cambios de hábitos para un imperio en apuros? ¿En qué se resume todo al final? Dalio lo condensa en dos ideas clave. Dos principios que, según él, lo abarcan casi todo y deciden la salud a largo plazo. A ver. Primero, ingresar más de lo que se gasta. O sea, ser productivo, competitivo y tener las cuentas saneadas, tanto las públicas como las privadas. Solvencia. Lógico. ¿Y el segundo? Segundo, tratarse bien unos a otros. Mantener la unidad interna, la cohesión social, política, el respeto a las reglas, la colaboración, sentir que se está en el mismo barco. Civismo y unidad. Suena simple, ¿eh? Gasta menos de lo que ganas y llévate bien con tus vecinos. Pero, ¿conseguir eso? Sobre todo lo segundo con la polarización que describe, parece casi imposible. Es el gran desafío, sin duda, porque implica trabajar en todo lo que vimos que hacía falta para el auge. Buena educación, innovar, ser competitivo, pero también esos valores de civismo, de respeto, de remar juntos. Requiere decisiones difíciles. Colectivas, pero también individuales, supongo. Exacto. Dalio tiene una frase muy potente sobre esto. Dice que la mayor guerra que libra una nación es consigo misma. Entiendo. La lucha interna por hacer lo correcto para mantenerse fuerte, en vez de dejarse llevar por la división y los excesos. Justo eso. Bueno, pues hemos recorrido un camino largo y denso, pero creo que muy revelador. La idea central de Dalio es potente. Estos grandes ciclos históricos movidos por la deuda, el conflicto interno, las luchas de poder, no son fruto del azar. Tienen una lógica interna, de causa y efecto. Nos da un mapa, una forma de intentar entender las fuerzas gigantescas que mueven el mundo. Sí, pero es importante recordar el matiz que él siempre añade. Aunque los patrones sean fuertes y se repitan, el futuro no está escrito. Las decisiones importan. Exacto. Las sociedades, los países, tienen capacidad de actuar, de cambiar el rumbo. No somos simplemente hojas llevadas por el viento de la historia. El guión no está cerrado. Lo que nos deja quizá con una última reflexión, ¿no? Algo para darle vueltas después de escuchar esto. Si aceptamos este marco de los ciclos, aunque sea como una herramienta para pensar, y vemos las señales que Dalio dice que hay ahora mismo, deuda, división, rivalidad fuera, la pregunta es, ¿qué tipo de decisiones concretas en esas constantes vitales como la economía o la cohesión social podrían de verdad marcar la diferencia? ¿Qué se podría hacer a nivel de país o incluso cada uno de nosotros para intentar navegar mejor estas corrientes históricas tan fuertes que parecen dibujar los patrones del pasado? Esa es la pregunta del millón, claro. Para quien quiera profundizar más en los datos, en los gráficos, en el razonamiento de Dalio, hay muchísimo material. Su libro, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, y todo lo que comparte online en Economic Principles. Desde luego, un análisis que da para pensar, y mucho. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Un placer. Hasta la próxima.